Estamos en un espacio exclusivo de charlas de emprendedores para emprendedores. Estamos con Luciana Sierra. Ella es dueña y creadora de Amueblarte. Luciana dejó su trabajo en relación de dependencia y se animó a emprender. ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muy feliz de estar acá. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te animaste a emprender en este nuevo ciclo de avanzar con una empresa y que hoy es Amueblarte? Sí. ¿Cómo me animé? En realidad tuvo un poco que ver mi marido. Yo trabajaba en Teleperformance y estaba acostumbrada a mi trabajo en relación de dependencia. Y llega un momento donde estábamos en pandemia, porque Amueblarte nace en pandemia, y llega mi marido un día y me dice, che, veamos otra opción, o sea, revendamos algo y renunciar. Yo hacía home office en ese momento y mi hija era chiquita, y me acuerdo que en la empresa que en aquel momento, cuando pasó lo de la pandemia, no todos tenían computador ni internet, entonces los que teníamos trabajábamos de 6 horas que veníamos trabajando, empezamos a trabajar 9, 10 horas, entonces, era como, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y nada, y agarramos y me dice él, bueno, renuncia. Yo como, ay, no, ¿cómo voy a renunciar? Estamos en pandemia. Él ya había renunciado a su trabajo también. Me dice, bueno, no, renuncia y si nos va mal, bueno, después busca otro trabajo. En ese momento vivíamos en la casa de mi papá. Estábamos en una situación económica mala, y bueno, y teníamos que decidir si seguíamos así o necesitábamos mejorar y salir de ese lugar. ¿Y una niña? Con una niña. Mi hija tenía 4 años y era como, bueno, tengo que darle otras oportunidades a mi hija, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Renunciar. Bueno, renuncio y ahí en donde empezó todo y dije, bueno, esta vez me animo. Tuve muchísimo miedo y a todo esto mi familia, mi papá, por ejemplo, que me decía, ay, ¿cómo vas a renunciar a tu trabajo? Que tu trabajo seguro, que la obra social, que ahora qué vas a hacer. Y yo, bueno, lo voy a intentar y si no me va bien, bueno. Y a esto sin dinero, porque tampoco teníamos dinero. Revendíamos para un negocio que vendía muebles también por Facebook. Digo, bueno, yo le publicaba y nosotros teníamos una camioneta que era muy viejita. La vendía, le íbamos a entregar, nos pagaban y de ahí nos pagaban la comisión, que en ese momento era 1,000 pesos, ponerle. Y así empezamos a revender y bueno, y de repente, no sé, de repente ya éramos muchos, de repente ponemos el primer local, y bueno, y así, y ahora estamos la fábrica. Sí. ¿Arrancaron en pandemia entonces? Arrancamos en pandemia, plena pandemia. Es más, de hecho, empezamos revendiendo porque, no sé si te recuerdas que el centro estaba todo cerrado. Sí. No podías pasar por ningún lado, entonces, ¿viste? Había tipo como un ambiente de desesperación de los comerciantes, por ejemplo. Sí. Y había un comerciante acá que tenía una mueblería y él quería vender. Entonces era, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, yo te vendo por Facebook, si lo vendo, te voy a buscar en mi camioneta, como sea, entramos al centro, voy y hago las entregas. Y yo que en ese momento a él le cobraba el flete, digamos, lo que el envío. Pero yo cuando lo vendía por Facebook, le salía el mueble 8.000, yo lo vendía a 8.500. Lo vendía y me quedaba 1.500 ponerle de ganancia. Y nada, lo vendía y nos metíamos en el centro, andábamos todos tapados, o sea, tremendo era, me acuerdo. Y nada, y así empezamos a vender en plena pandemia. Habíamos renunciado y sin plata. No, pero aparte ustedes, esto de la pandemia a ustedes les generó, de esa situación compleja, les generó una oportunidad que ustedes, creo que estuviste viendo esa oportunidad. Sí, es más, de hecho, me doy cuenta que en pandemia la gente compraba muebles, lo que sea que publicaba, que era muebles, cuna, cama, mesas de luz, chifonier, placares. Es más, de hecho, de ahí nace la idea del negocio nosotros, porque hay mucha gente que por ahí nos preguntan, ¿ustedes ya venían del rubro, conocían? No, ni idea. ¿No? No, nada, cero. Yo trabajaba en Teleperformance y mi marido trabajaba en una citrícola, era temporario él.
Ninguno era carpintero, tapicero. Nada. 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 Es más, de hecho, cuando empezamos a revender y a ganarnos esa comisión, mi marido dice, bueno, le voy a ofrecer a la gente armarle los placares adentro. Pero ¿cómo hago? Con un destornillador, videos en YouTube, armaba y ya ganaba, no sé, 700 pesos más en ese momento. Entonces ya le hacíamos el envío. Te lo llevamos a tu casa, lo pagabas ahí, porque a todo esto teníamos el dueño de la mueblería como que tenía una confianza con nosotros, entonces nosotros no le pagábamos el mueble, él nos entregaba para que nosotros vayamos a entregar, el cliente nos pagaba y de ahí nosotros veníamos y le entregamos el dinero a él. Entonces, bueno, así empezamos a revender, ofrecíamos y ya le dábamos el adicional. Le hacíamos el envío, le llevábamos a tu casa, encima lo pagas en tu casa cuando te llega, y te ofrecíamos el armado sin cargo a veces y siempre lo incluíamos, digamos, en el precio que le pasábamos. Así como la gente feliz y nosotros andábamos, me acuerdo, escondiéndonos de la policía en ese momento porque solamente podían andar los esenciales. Y lo que sí que por ahí mi marido tenía un permiso, porque él había dejado de trabajar, también había renunciado hace poco, él era esencial en la Citrícola, entonces por ahí podíamos circular, pero era todo como que andábamos escondidos, tratando de trabajar. Pero tratando de trabajar, crecer. Claro. Así es. Fue tremendo, ¿no? Hoy después de un par de años dije, qué guau la pandemia. Y sí, o sea, no sé si voy a decir que fue como lo mejor, fue como un plus, fue un antes y un después en mi vida la pandemia. Creo que para muchos. Sí, para muchos. Fue como hacer otras cosas, ver otra realidad y salir de ese lugar donde estábamos. Nosotros, o sea, dormíamos en el piso con mi hija, los tres. O sea, estábamos en una situación como muy mala, elegíamos otra cosa en ese momento y bueno, y hasta que dijimos, bueno, nos largamos a esto, empezamos a ver más allá, dijimos, ¿se venden muchos muebles? Bueno, claro, vendamos. Claro. Y ahí empezó, y ahí nació lo de vender, de poner la mueblería. Entonces, bueno, si se vende mucho, vendamos esto. O sea que lo que vos me estabas comentando es que la pandemia les dejó un poco de estas de recordar cómo fueron los primeros comienzos, pero que fue un despegue. Sí. ¿Cómo fue ese salto de amueblarte, de pasar a ser flete a tener la fábrica? ¿Cómo fue? Bueno, pasa lo de la pandemia, nos damos cuenta y decimos, bueno, tenemos que vender muebles porque se vende mucho. Bueno, y ahí estaba el desafío, no teníamos plata. Entonces, pero ¿cómo hacemos si no tenemos capital? Que esa es una de las excusas que por ahí escucho a las personas que quieren emprender y dicen, ay, pero no tengo capital. Bueno, no teníamos capital, entonces, bueno, sigamos así. Te vendíamos, bueno, se abre ¿Ahorraron? todo. No, tampoco. ¿Tampoco? No, fue así, mira. Revendíamos los muebles, ¿verdad? Sí. Hacíamos el flete, todo. Se abre todo, empiezan a habilitar, sí. Se abre y bueno, me acuerdo que en ese momento hablamos con el dueño de este negocio y le pedimos si nos dejaba mejor precio, no sé, para en ese momento le ganábamos 1.500 para ganar de 2.500, que si nos podía hacer un poco de precio nosotros lo íbamos a vender, pero le íbamos a comprar una mesa de luz, que era lo único que teníamos, me acuerdo en este momento, y que él me dice, no, si yo solamente te puedo dejar mejor precio si me compras, no sé, 500.000 pesos. Y, bueno, no tengo para comprarte 500.000 pesos. Me dice, bueno, no, entonces no puedo, bueno, no sé qué. Bueno. Y ahí empecé a golpear puertas hasta que encontré otro negocio que me dice el señor, bueno, sí, te dejo precio mayorista, pero me compras por unidad. Entonces empecé a hacer lo mismo que hacía con el otro señor. O sea, yo vendía, publicaba sin tener el producto. Cuando lo vendía me confirmaba el cliente, recién yo lo iba a buscar de esta mueblería y lo llevaba a la casa del cliente y allá en ese momento empecé a ganar más porque ya él me dejaba precio mayorista. Entonces era, no sé si ganaba 1.500 pesos, entonces pasé a ganar 2.500, 3.500 pesos. Y así empecé a revender y bueno, ya en un momento ya tenía 4 mesas de luz porque todo lo que ganaba lo volvía a invertir, ¿entendés? Bueno, ya vendía un placar y ya empecé como a subir los precios también y ya te agregábamos el armado, el envío
Y empezamos así y hasta que de repente ya tenía 10 placares, 5 mesas de luz, tenía, no sé, 5 colchones. Todo esto en las casas de mis papás, porque nosotros vivíamos ahí. Y ya mi marido llamó a un chico para que lo ayude. Entonces yo vendía todo por las redes y ellos iban a entregar, iban a armar, y ya cada vez en el día por día ya tenían 3 placares para armar, porque a todo esto ya no empecé a conocer a la gente, ya nos recomendaban. Y bueno, ya empecé a llenar de mi casa. O sea, ya tenía varios placares y consigo un proveedor de sillones. También empiezo a tocar puertas. Algo que siempre tuve fue tocar puertas y ofrecernos. Yo me ofrecía de vendedora, mira, yo te lo vendo, sí, no tengo plata para comprarte tanto, pero yo lo vendo y te traigo la plata, cosas así. Y consigo un chico que hace sillones, hacía de los económicos, o sea, eran mega económicos, y me dice, mira, digo, yo quiero vender tus sillones, pero no tengo plata para invertir. Y nunca me olvido, ¿no? Porque hasta hoy tengo una relación con él re linda, o sea, es amigo de nosotros. Me dice, llévate un sillón. Cuando lo vendas. Sin conocerlos. Sin conocerlos. O sea, fue a tocar la puerta y dice, llévate un sillón. Y cuando lo vendas, me venís a pagar. Me lo llevé, lo vendí y empecé a vender los sillones, y a todo esto ya tenía como 2 sillones en mi casa, ya tenía 5 placares, no sé, 2 colchones. Y mi mamá, bueno, ya fíjate qué vas a hacer con las cosas. Y yo como, bueno, ¿qué voy a hacer? No. Y me dice, mamá, bueno, no. Bueno, le pedí, me acuerdo que en ese momento hablé con mi cuñado para ver si me podía prestar una habitación y guardar las cosas ahí, pero bueno, todo eso nos llevó al primer local, que me dijeron, bueno, no, nadie me podía guardar las cosas porque encima eran cosas grandes. Claro. Y digo, bueno, pongamos el local. Y ese fue el siguiente paso, que empezamos a buscar un local, buscamos uno chiquito, uno que sea muy económico. En realidad era para guardar las cosas, y de ahí digo, bueno, ahí mostramos, porque después también empezamos como a llegar a más gente y las personas querían ver los productos. Ya no era como solamente vender y que en tu casa lo pagues, sino ya era, bueno, pero lo puedo ir a ver antes. Y iba a nuestra casa de mi papá y, o sea, no. Encima vive allá, o sea, Sevilpozo, digamos, era ahí, se iban de una punta a otra vez. Y bueno, y de ahí pongo el local, o sea, que mi mamá me diga, bueno, ya está, no puedes tener las cosas acá. Buscamos y ponemos el primer local. Y me acuerdo que en ese local, algo que siempre cuento, ¿no? Pongo en el primer local, lo ponemos fábrica de muebles. No era todavía Amueblarte. No. O sea, no, Amueblarte, el nombre, o sea, el nombre, digo, Amueblarte, lo pongo yo el día que renuncio a mi trabajo. En las redes sociales. Me hago un Facebook y digo, bueno, voy a empezar a trabajar, pero le voy a poner, o sea, yo siempre visualicé mi fábrica, o sea, bueno, mira lo que hicimos, ¿no? Bueno, vamos a revender, no teníamos nada, pero yo hice un logo en Canva, lo puse, creé Amueblarte y mandé a hacer remeras y gorra y barbijos, pero no teníamos nada, ¿entendés? Y era como, bueno, no, y yo le decía a mi marido, bueno, vos andá con gorra, pantalón de grafa, la chombo, o sea, vos sos una empresa seria, o sea, nosotros flashábamos a empresa y no teníamos nada. Entonces, cuando ponemos el local, dijimos, vamos a poner fábrica de muebles, Amueblarte, fábrica de muebles, pero revendíamos. Y bueno, y así empezamos. Y Agata era un local chiquito, pero recién llegaba, digamos, o sea, lo llenamos a Agata, por decirlo así. Claro. Así que, bueno, y llenamos el local, y el primer local ya empezamos a llenar. Y ¿eso fueron después de cuántos años? O sea, arrancaron en pandemia, después, cuando empezaron con su primer local, ¿serán al año? ¿Al año? Sí. Qué bueno. Un año y qué bueno. Un mes, 2 meses, ponerle, 1 año y medio, ponerle con toda, como mucho. O sea que un poco la fábrica, mira, la fábrica que tenemos, o sea, ahora que fabricamos nosotros, tiene 2 años. 2 años. Sí. O sea, todo fue como en un año el local, en un año la fábrica. Entonces, 2 años de Amueblarte. La fábrica, sí. La fábrica. Y desde el local, o sea, de que nace el negocio, la página, de que empezamos a vender, desde pandemia. ¿Y en qué se diferencian de la competencia? ¿En qué nos diferenciamos de la competencia? En la calidad, en los precios y en la atención.
en la atención, hacemos un servicio personalizado. Hoy Amueblarte no solamente es una fábrica de sillones, hoy nosotros ayudamos a las personas a dejar sus casas lindas, que puedan transformar sus espacios. Si tenés un dormitorio, o sea, el respaldo, las mesitas de luz, el pie de cama, los sillones también, o sea, te ayudamos a que transformes ese espacio que lo tenés muy tranqui con tu sillón nuevo, lo renoves y todo lo que incluye la deco, digamos. Claro, porque aparte, además de asesorar, y que asesoras muy bien a tus clientes. Gracias. Sos mamá. Así es. O sea, estamos hablando que tuviste una situación con tu hija, con tu familia, en pandemia, que pudieron crecer. ¿Y cómo es ese ritmo, ese equilibrio en la vida con la maternidad? Bueno, ese es un desafío. ¿Y sí? Un gran desafío. Toda la vida va a ser desafío. Sí. Llevar un negocio y equilibrarlo, ¿no? Con ser mamá y tu casa es un desafío que me voy acomodando y voy, justamente ayer estaba hablando con una amiga y voy como limpiando los juicios, ¿no? Porque por ahí, yo vengo, por ejemplo, de una familia donde las buenas madres son las que se ocupan de los hijos, la que se queda en la casa, le da de comer, los prepara para ir al colegio, hace la tarea y todo eso. Y yo busco ayuda. Yo hace un par de años dije, voy a pedir ayuda para la crianza de mi hija, ¿no? En conjunto con su papá, con sus abuelas. Tengo una señora que me ayuda. Claro, y aceptar la mamá que sos. Así es. No juzgarme. No estar como, ay, soy una mala madre porque hoy trabajé todo el día. Así que es un desafío. ¿Y qué te gustaría que ella vea en vos y diga, qué le querías regalar a ella, esa herencia de la vida? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué le quiero regalar? Que sea independiente, o sea, que cree en sus sueños y que los cumpla. Es algo que, de hecho, hace una semana atrás nos fuimos las dos solas de viaje. Una semana así nos fuimos a la nieve, quería conocer la nieve. Le digo, bueno, vamos, hicimos un viaje de chicas. Y fue tan genial, fue tan lindo ese vínculo porque yo le decía a su papá, le digo, le estoy mostrando otra realidad, que ella puede, o sea, que ella puede crear un negocio, que ella puede crear una vida diferente para ella, que no es lo que te tocó. Mostrarle, bueno, esto es lo que me tocó y me conformo y no. O sea que también un poco el dinero no te define, por lo que me estás comentando. No. El dinero es una consecuencia de lo que vos haces, pero después no. Claro. Es una consecuencia, como vos decís. Sí. Yo digo que es una consecuencia de ayudar a las personas. Yo siempre hablo esto, ¿no? Con mi equipo y con mi marido, cuanto más personas ayudamos a que tengan su casa linda y cómoda, más dinero llega, pero es una consecuencia de a quien vos podés ayudar a que sea más feliz. Claro, porque sos un ejemplo de resiliencia y de que el dinero a ustedes claramente no los definió porque vivieron situaciones complejas que necesitaban dinero y sin embargo apostaron a mejorar y a tener un mejor hogar. Sí. Darle una calidad de vida a su hija y a ustedes. Sí, imagínate que después del negocio, imagínate que de pasar de dormir los tres juntos en el piso en un colchoncito finito, pasó mi hija a tener su dormitorio, ¿entendés? Mi hija hace 2 años tiene un dormitorio y es como su propia cama, su escritorio. Eso fue una de las cosas que o sea, a veces digo yo me agradezco un montón porque le estoy mostrando otra realidad y le puedo dar otras oportunidades, otra vida. Y o sea, estamos hablando de, para mí también es como que post pandemia generó como muchas situaciones y contextos complejos para todo el mundo, pero tu realidad hoy es la misma. Hay mucha volatilidad, el país también generó esa volatilidad. O sea, ¿qué esperan ustedes ahora de proyectar
también con este contexto económico como para que Amueblarte siga creciendo? Qué pregunta, ese es otro desafío. Yo después de pandemia, que por ahí, bueno, fue como un antes y un después y el crecer, y después tuvimos una crisis complicada el año pasado, y más por ahí nosotros que somos fabricantes, o sea, todo lo que es tela, goma, espuma, son productos importados, teníamos precios modificados todo el tiempo y había mucha incertidumbre. Y llegó, o sea, yo tengo esto con mi esposo, ¿no? Es como, bueno, ¿somos parte de la crisis o no somos parte de la crisis? Bueno, no elegimos ser porque era como los proveedores, no te podemos vender, no esto. Y nosotros siempre tratamos de estoquearnos de mercadería. No sé, tenemos 5 rollos de un color de telas. Entonces, como teníamos mercadería y nuestros proveedores nos mandaban, no vamos a vender esta semana, la otra no. O sea, nosotros teníamos y era como, ¿qué hacemos? ¿Vendemos? La gente había dejado de vender. Y nosotros nos sentamos y dijimos, bueno, no. Nosotros no vamos a ser parte de esta crisis. Es como sí, pero no le damos la revés. Y digo, bueno, hacemos acciones para poder vender y crecer, digamos. Pero sí, entre la economía y bueno, lo que pasamos el año pasado es como... Es complejo. Sí, yo por ahí digo, los argentinos tenemos negocio en Argentina. Sí. Sobrevivimos, no sé, ya después de lo que venimos pasando es como... Entonces, o sea que el dinero no te define, las crisis no te definen. ¿Qué le dirías a un emprendedor? ¿Qué le diría? Que se capacite, que trabaje su mentalidad, que me parece que yo siento que eso es lo que nos llevó hasta estar hoy donde estamos. Fue mentalidad, capacitarse y paciencia, tener mucha paciencia y sí, y no tenerle miedo al fracaso, porque en un libro yo leí, ¿no? La otra vez, que es algo que a veces que hablo con mi equipo o con mi marido, es, bueno, si fracasamos en algo, cuanto más fracasos, más rápido vas a llegar, así que bienvenido sea el fracaso y no tenerle miedo y vamos. Claro, si porque, sale, claro. Es como que la cultura el decir fracaso es como que para algunos países oportunidades. Y capaz que para nosotros no es tanto una oportunidad, lo ves como más sí, como negativo. Tengo miedo, o sea, cada paso, o sea, tenemos, ¿no? Y yo también, y es algo que trabajo, es como tengo miedo a esta decisión, a este paso que voy a dar, a esto, no, mandate y si te va mal, bueno, vas a aprender y la segunda vez te va a salir y así, ¿entendés? Como hay que mandarse. Y a futuro, hacia unos años, ¿se proyectan ustedes de decir, bueno, vamos a trabajar con estas líneas, vamos a expandirnos? ¿Qué es lo que ustedes quieren como proyectar con la empresa? Justo estamos en eso de expandirnos, llegar a todo el país, a todas las provincias, con sucursales. Con sucursales. Sí, con sucursales y siendo en algunos productos mayoristas también. Bien. Sí, estamos trabajando y organizándonos para eso. Tenemos listas más, de hecho tenemos una lista ahí de otras provincias, de otros locales que quieren comprar los productos. ¿Tienen? Sí, tengo lista de espera para ser mayorista y como estamos en organización de la fábrica, para dar ese paso, trabajando, organizándonos, proyectándonos. ¿Y con tu marido hay un equilibrio un poquito? ¿Cómo es ese equilibrio con tu marido? Porque trabajan ambos en la empresa. Sí, trabajamos los dos. Siempre, o sea, esto lo creamos los dos. Es como... Y de repente nosotros fuimos dividiendo las áreas. Es como que los dos empezamos juntos, pero después él se dedicó a organizar la fábrica y yo me ocupé del área comercial, así que, pero no bien, nos llevamos bastante bien, hablamos mucho, comunicación 100%, pasa algo, nos sentamos, hablamos, porque imagínate que estamos en la fábrica, a veces nos preguntan, ¿cómo hacen para estar todo el tiempo juntos? Pero yo a veces no lo veo, claro. Yo estoy en la parte comercial y él está en la fábrica, y si yo no fui a la fábrica lo vi a la tarde o a la noche, ¿entendés?
Pero sí, ese es un desafío también, trabajar con es como, y saber separar, ¿no? Porque después irte a tu casa y es como, bueno, antes nosotros era como todo el tiempo negocio, y ahora es como nos llegamos y lo dejamos en el negocio, y mañana volveremos el otro día porque tenemos una hija en común también, y es como todo el tiempo fue aprender a separar la vida del negocio y nuestra relación. Hermoso. Lu, ¿a dónde podemos encontrarte? Nuestro Instagram es amueblarte_ventas online. Perfecto. Ahí está, tenemos página web también, Amueblarte, www.amueblarte.com.ar. Y estamos ahí siempre largando promos, tenemos grupos de difusión, grupos VIP que largamos promos bien. Ahora estamos con promo de juegos de comedor para que renueven los comedores. Para que ya aprovechemos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, David. Gracias, Luciana. Gracias.